Y es que quien llegue a ocupar la presidencia de 2022 sabe que tiene una ciudadanía organizada capaz de organizar su rabia y de convertir su rabia en un reclamo político. Se da la movilización pacífica más extraordinaria en muchísimas décadas. Yo veo un país que despertó. El cambio inminente, el cambio imparable. Nos encontramos en la Colombia que está en medio de la pandemia por COVID-19. La ciudadanía está inconforme e indignada marchando para protestar en contra del gobierno, pero también para reivindicar sus derechos. Poco más de un año después de la instalación del gobierno del presidente Iván Duque, las principales centrales obreras y distintas organizaciones del movimiento social convocaron para el 21 de noviembre del 2019 a un paro nacional. La protesta tuvo una acogida masiva. El gobierno tenía una desaprobación muy alta por parte de la ciudadanía y a todo el ambiente se sumó la revelación de un bombardeo que fue aprobado en San Vicente del Caguán, en el que fueron asesinados 8 menores de edad. Yo siento que este paro viene desde el 21 de noviembre. Se empezó a gestar una expresión colectiva de esta ciudadanía de Bogotá, de Cali, de Colombia, que no salía a las calles. Amigos suyos, amigos míos, que no salían. Clase media alta, clase media baja. Gente que siempre estaba en la casa, pues no, salieron a las calles. Es decir, acá hay gente indignada. Esto no lo maneja nadie. Acá son expresiones espontáneas, sobre todo de jóvenes y de mujeres jóvenes que están saliendo a la calle. No es que hayan acallado la protesta, es que la volvieron una olla de presión. Empieza aquí un poco el enfrentamiento entre estas personas y el escuadrón móvil antidisturbios. Hay una persona herida, estamos en directo. ¿Qué fue lo que sucedió? Dispararon de frente, no tienen perdón. Y de repente nos meten en confinamiento con justa razón, porque se viene el COVID, y eso se vuelve una olla de presión. Y esa olla de presión la valvularon el 9 de septiembre, 10 y 11 de septiembre, y explotó en estos días. Durante el encierro por la pandemia, el país conoció nuevas cifras. 21 millones de personas vivían en la pobreza, 7 vivían en la pobreza extrema y el desempleo llegó al 15%. Para marzo del 2021, 2 millones de hogares no tenían 3 comidas diarias en sus casas. En ese ambiente había un clima de violencia generalizado. Los asesinatos a líderes sociales y los desplazamientos forzados internos copaban las noticias. El manejo de la pandemia dejaba para entonces 3 millones de casos activos. Todo esto fue un caldo de cultivo que avivó la indignación. Bueno, el 28 de abril se convoca una movilización nacional o un paro nacional con motivo de tumbar la reforma tributaria, que era una reforma ya nefasta en el marco de una crisis social, económica y hasta política de representatividad que hace que todas las personas nos volquemos a las calles. El no cumplimiento del proceso de paz, el paquete neoliberal del gobierno nacional, la no garantía de derechos, el asesinato de líderes y lideresas, las masacres que estamos viviendo de la juventud. Bueno, el que vivimos en uno de los países más desiguales del mundo, el que la guerra está de regreso, el que los jóvenes en especial en este país no tienen oportunidades. Este estallido social que se dio con la excusa de salir a movilizarnos en contra de la reforma tributaria viene de una serie de inconformidades acumuladas donde pues con efecto de la pandemia, si bien disminuyó el ejercicio de la movilización, hubo una serie de condiciones de desigualdad que se incrementaron, o sea, la pobreza aumentó, millones de personas han perdido sus empleos, en especial las mujeres y los jóvenes, que son quienes mayoritariamente hoy están en las calles. La recarga del trabajo de cuidados en las mujeres y el desempleo en ellas, bueno, la desesperanza. Pues se da cuenta que las chicas han tenido que desertar del colegio porque quienes desertan y quienes se alejan de los espacios educativos en momentos de crisis son las mujeres para que se dediquen a cuidar a sus hermanos, a sus hermanas, a sus papás, a sus abuelos, a sus abuelas.
Y es un paro nacional que saca a las calles a chicas muy jóvenes y a mujeres también que son madres y que durante 1 año y medio tuvieron que vivir en sus cuerpos y en sus casas, que en teoría debería ser el territorio seguro, todo tipo de violencias estructurales y violencias también patriarcales y machistas que se producen al interior de los hogares. Iván Duque presentó una reforma tributaria que, entre otras, pretendía cobrar a más gente el impuesto a la renta, en un país donde los superricos pagan menos impuestos que 1/5 parte de los contribuyentes. Hizo esta propuesta para conseguir algo que quiso llamar transformación social sostenible. ¿Para qué la transformación social sostenible? Para subsidiar la generación de nuevos empleos. Pero el reto más grande que tenemos es proteger a los más pobres, a los más vulnerables, a los más expuestos a los estragos de esta pandemia. Posiblemente, el detonante de la indignación social fueron unas declaraciones que hiciera a la prensa el entonces ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. El ministro en una entrevista no supo responder cuánto costaba una canasta de huevos, uno de los bienes que pretendían gravar con la reforma. El sentimiento de la gente era que estaban gobernando un país que no conocían, poniéndole impuestos a un bien que en sus cabezas costaba 4 veces menos que en la vida real. Y la gente se dio cuenta con las respuestas del gobierno, con las respuestas del ministro de Hacienda, que no conocen en absoluto, no están ni cerca de las realidades y de las dificultades que tiene que pasar la gente. Hoy el gobierno nacional de Iván Duque le incumple el movimiento estudiantil, le incumple el campesinado al movimiento indígena y eso hace que se acumulen ciertas indignaciones que desembocan en lo que hoy se está dando con el paro nacional, porque creo que es el acumulado de nefastas políticas de gobierno que han hecho que el pueblo se empobrezca. Yo creo que el tema del desempleo y de la precarización del trabajo está en el centro del paro. Es una catástrofe para la juventud y sobre todo el no futuro. Muchachos jóvenes que han hecho maestrías, que estudian en el SENA y no encuentran unos trabajos precarios. Entonces la gente está diciendo no queremos más este sistema que es inhumano. Este sistema no nos sirve. Yo no sé si desde el 21 de noviembre, pasando por la pandemia, llegando al 9 de septiembre y rematando en lo que estamos viviendo, quieren anular el Estado Social de Derecho. Quieren anular un proyecto de paz. Quieren anular la vida. La protesta transcurría de manera pacífica y masiva, pero el Estado la reprimió. A través de las redes sociales pudieron verse imágenes de varias regiones del país alertando sobre la intervención violenta. A los múltiples videos se sumaron tendencias como SOS Colombia, Colombia Alerta Roja y Nos Están Matando. Una represión como esta no se veía en mucho tiempo. Esta cantidad como de represión con tanta gente, esto está fuera de control. Eso fue un caos que yo no había visto. Siento que un poco la policía sí se dieron vía libre como para acabar. No solamente que han colmado de policías y de ejército además en proporciones enormes, una especie de teatro de guerra para producir también terror. Pues a lo que asistimos es a eso, formas de intimidación, inclusive al por mayor, y la desaparición. Lo que dicen es que fue prácticamente un direccionamiento de ráfagas de balas desde la policía hacia la comunidad, en donde se disparaba a diestra y siniestra, no solamente a los manifestantes, sino también hacia las casas. El Escuadrón Móvil Antidisturbios y la Fuerza Pública en general no ha estado para garantizar el ejercicio a un derecho que es el ejercicio a la protesta. Sin embargo, desde septiembre hasta estos días hemos visto cómo aparte del uso de las, entre comillas, armas de baja letalidad, pues están usando armas de fuego, sumado a una cantidad de retenciones arbitrarias donde no le están respetando los derechos, donde los torturan, los golpean, los encierran en cuartos y les echan gases lacrimógenos al interior de sus cuartos y los amenazan que si los apagan los van a golpear más, amenazas de que los van a judicializar. Esta movilización ha tenido una particularidad y es que ha mostrado una violencia
muy desenfrenada en contra de los cuerpos de las mujeres que no es nueva en Colombia. Y es que las mujeres están expuestas a una violencia adicional que es la violencia sexual. Y que en este paro fueron supremamente violentos, donde se le está diciendo a las mujeres que van a estar expuestas a las violencias que existen en cualquier movilización, pero además pueden ser violadas, pero además pueden ser desaparecidas, pero además pueden ser víctimas de diferentes tipos de violencia sexual en el marco de la movilización. Se da cuenta uno que la policía es una policía descompuesta, una policía que roba, una policía que mata, una policía que viola, una policía que acosa. Porque no solo es como que una persona uniformada venga y te diga te vas de aquí o te mato. Siento que el abandono del propio Estado en sí es una amenaza, porque te dejan de lado. Ya no hay una persona que venga y te proteja, ya no confías en nadie. O sea, la gente que plantea que prefieren salir a que los maten, es claro, porque es que aquí estamos los nadies. Aquí estamos la gente que ¿qué vamos a perder? Si no hay posibilidades para estudiar, si muchos de los pelados no tienen trabajo, si muchos de los pelados ni familia tienen, ¿sí? Entonces aquí están en las calles los nadies, dando el aguante y diciendo, estamos haciendo algo por el país, mi vida hoy tiene sentido. Sí, cuando antes estar en el parche de la esquina, era estar en el parche de la esquina y ya, ahora es estar en la glorieta de la lucha, esperando a ver si hay tropel, y si hay tropel, eso digamos que suma a la correlación de fuerzas del movimiento social para que el gobierno nos escuche. Lo que se pensó para una jornada de un día se fue extendiendo en el tiempo. Las personas empezaron a marchar a diario y el estallido social tomó nuevas dinámicas de expresión, como los controvertidos bloqueos de ciertas rutas y también de más represión por parte del Estado. La primera línea es la defensa de los ataques policiales. Defendemos un derecho, defendemos a la comunidad, a los habitantes. Eso es la primera línea. Uno siente que está sirviendo al mundo, que está sirviendo para algo. Desgraciadamente ha sido difícil porque son balas de fusil y contra eso no hay cómo defendernos, no hay escudo, no hay gafas, no hay capucha que valga. Sencillo, es tratar de golpearnos y que tal vez la bala pegue en una parte del cuerpo que no sea tan letal. Y entonces estamos hoy ante una situación en la que se abusan los derechos humanos, se asesinan personas todos los días en las calles, el gobierno está muerto de miedo y por eso está apretando cada vez más. La respuesta al temor del gobierno es la violencia, la represión. Porque ahí hay que entender algo que hemos analizado desde las organizaciones de derechos humanos, y es que el terrorismo de Estado existe, y existe algo denominado prácticas sociales genocidas. ¿Eso qué es? Eso es una política de Estado que en Colombia está vigente, a través de la cual buscas exterminar al que piensa diferente y al que es tu oposición política. Que las Fuerzas Armadas y de Policía tienen un norte y un faro, que es cumplir con el orden constitucional, preservar el orden constitucional. Y ese orden constitucional no es nada distinto a proteger la vida, honra, bienes, derechos y libertades de todos los colombianos en todo momento y en todo lugar del territorio. Algo que vemos es que la policía se rige bajo un discurso de buscar al enemigo interno, ¿no? Que digamos de alguna forma esta búsqueda del enemigo interno y esta narrativa pues lo que termina generando es que se tildan algunas poblaciones o se etiquetan algunas poblaciones como un obstáculo para el crecimiento de esta nación. Y por ende se les termina persiguiendo constantemente en el espacio público. Un montón de poblaciones que históricamente han sido marginalizadas y que digamos quedan por fuera de este lema Dios y patria, ¿no? Este es un sistema que se ha mantenido por la violencia, el despotismo de un régimen y de unos sectores dominantes del poder y de la economía. En este momento, tanto en Siloé como en Colombia entera, hay un rechazo directo a la policía. Hay una ilegitimidad hacia la policía que hace que pues, se genere mayor confrontación. No llegan nunca a dialogar, sino que llegan de una manera violenta. Llegaron de una manera violenta y en ese momento de efervescencia donde la gente corre, donde otros se paran, comenzaron a disparar y el compañero
Nicolás Guerrero muere aquí a 2 cuadras, cerca a un sitio de entregas de encomiendas y queda grabado. Nicolás Guerrero estaba participando de una velatón pacífica en la ciudad de Cali cuando fue asesinado. La transmisión en vivo de ese suceso fue hecha a través de la cuenta de Instagram del artista DJ Juan de León, quien fue amenazado posteriormente. ¿Por qué no disparan, parce? ¿Por qué no disparan? Y los que estábamos ahí en primera línea vimos cómo el proyectil le pegó en la cabeza y cayó. Y cuando nos fuimos acercando, gasearon la parte donde estaban ellos. La gasearon completa, nos dejaron sin poder pasar. Cuando los chicos que estaban ahí lograron medio sacarlo, eso era sangre. Prácticamente su destino ya era morir. Sí, estoy luchando por aquellos que ya no pueden hablar. Mi hijo murió en una protesta legal, exigiendo un derecho al cambio, exigiendo un derecho a vivir en una sociedad diferente. Yo no pido más que justicia. Yo quiero que hayan unos responsables visibles, unos responsables que sean un ejemplo para todo lo demás, todos los demás. Cada muerto vale, cada muerto pesa en su casa. Cada muerto no llegó a dormir a su cama y a cada muerto alguien lo lloró, así como los desaparecidos hasta el día de hoy. Yo enterré a mi hijo y sé dónde está. Muchas madres no han tenido por lo menos esa última despedida con sus hijos de enterrarlos. Aquí hay una bandera que no vamos a bajar y es la bandera de la dignidad. Y hasta que no asuman su responsabilidad frente a los hechos y los asesinatos y la represión, uno para qué va a sentar. Es como que te pego y entonces venga, le pido disculpas y ni eso hacen, ¿sí? Y hasta que nadie asuma su responsabilidad, pues nosotros, ¿qué vamos a hablar? ¿Con quién si no hay respeto? Ay, pisa fuerte y volteemos nuestra bandera y terminemos por fin con esta guerra. En cualquier otro momento de cualquier paro en Colombia, una situación de esos levanta el punto. Sin embargo, aquí lo que se ha vivido es sobre todo mayor resistencia, en donde a pesar de los muertos, pues al otro día la gente vuelve y sale a movilizarse para reivindicar a sus muertos, pero también a seguir exigiendo sus derechos. Desde el gobierno central no han querido reconocer la crisis que hay en el país en términos de democracia y una crisis de derechos humanos que es el resultado de querer desconocer el clamor ciudadano y las exigencias ciudadanas y querer aplacar esas exigencias ciudadanas y resolverlas con violencia y no por intermedio del diálogo y del reconocimiento. Los y las manifestantes hemos resignificado ciertos espacios y formas de expresión y hemos rebautizado otros. La Avenida Misak, el Portal de la Resistencia, la Loma de la Dignidad son algunos de estos nuevos nombres. Al tiempo, se han creado espacios de ollas comunitarias para alimentar a las personas, asambleas populares para discutir ciertos temas, bibliotecas barriales para crear espacios de educación y muestras artísticas para reivindicar el espacio público. Ante todo ese abuso de la fuerza pública, este punto de espacio humanitario quiere hacer como una transformación desde el territorio, como un escenario de paz. Esto está hecho entre gente del barrio, aquí están vecinas y vecinos ayudando, vienen a pelar papa, a picar cositas, pero también se ha convertido en escenarios de discusión y de formación, entonces montamos escenarios asamblearios donde la gente puede venir a mostrar sus conformismos. La movilización social se ha podido reinventar creativamente, existiendo así muchas otras formas de ejercer el derecho a la movilización. El estar en el espacio público, irrumpir, ¿sí? Romper la cotidianidad para que el transeúnte que simplemente va caminando en su cotidianidad y no ve nada, un día dice, hoy está pasando algo distinto. Y ese algo distinto tiene que ver con el arte, tiene que ver con el performance, tiene que ver con cómo yo habito ese espacio público, lo transformo y hago una denuncia distinta
con un lenguaje diferente, y creo que en eso la juventud actual, las nuevas generaciones que vienen, juegan un papel fundamental porque están logrando eso. Anteriormente aquí quedaba el CAI del Metropolitano del Norte, un edificio arquitectónicamente hecho para la guerra. Este espacio en el que nos encontramos es un espacio resignificado. Lo que hicimos, convocamos una pintatón de resignificación cultural. ¿Qué quiere decir esto? Que comenzamos a resignificar este espacio antiguo CAI Metropolitano del Norte como la nueva biblioteca comunitaria Nicolás Guerrero. Estos espacios nos permiten trabajar en comunidad, y solo en comunidad podemos generar cambios, que nos incluya a todos, pero que empecemos a trabajar en verdad en la democracia, la que tanto se nombra por parte del Estado, pero que no es cierta a la hora de la ejecución de los proyectos en las calles. El gobierno se opuso en principio a la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero la presión de distintos actores logró que viniera a Colombia a 2 meses del inicio del estallido social. Después de recopilar información de la sociedad civil, de víctimas de las jornadas y del Estado, llegó a una serie de conclusiones que molestaron al gobierno. Para la comisión hay una preocupación muy grande de que la protesta social sea tratada bajo las lógicas del enemigo, que predominaron durante el auge del conflicto armado. A mí me parece que ahora lo que hay que tratar es de, en lo inmediato, escuchar a la población y comprender su diversidad, su complejidad, saber que esto no negocia solamente con un comité de paro, sino que vamos a necesitar otras formas. Y que existan estos consensos con quien piensa diferente a mí, y siempre con el diálogo de primera mano, y no con un arma. No hay por qué sacar un arma de fuego cuando queremos es buscar diálogo. El primer elemento es reconocer que estas son unas movilizaciones legítimas y que los reclamos son legítimos, porque hace parte de reconocer al otro. Y parte de reconocer ese otro, que es un contrario, un antagonista político seguramente, o una ciudadanía descontenta, pasa por utilizar un lenguaje que no sea esencialista, en el cual se demonice a ese otro, se le estigmatice como aquello que es lo malo y los otros son los buenos. Realmente me parece muy triste que el Estado no entienda que la protesta bien entendida siempre es constructiva, que uno siempre, si le da espacios a la oposición, puede mejorar de una manera increíble cualquier propuesta que quiera hacer. Nuevos liderazgos han surgido o se han afianzado. Distintos movimientos de la ciudadanía, de sectores tradicionalmente marginados, hicieron mucho más visibles sus discursos y sus luchas, consolidando nuevos espacios para hablar, para levantar su voz y para posibilitar un nuevo tipo de democracia en un país como Colombia. Hay una conciencia extraordinaria. Ahora, por supuesto que se trata de un nuevo tipo de liderazgo. Ya no es el liderazgo vertical, es un liderazgo en red, es el liderazgo del colectivo. Pero es indudable que hay algunos sectores de la población que no están organizados, que apenas están comenzando a organizar y que por primera vez comienzan a jugar un papel como son los jóvenes. Y una ciudadanía que además está, digamos, anhelando un cambio. Y creo que ahí, digamos, es un cambio que uno puede, si se quiere, encaminar, si esa palabra se puede usar, hacia un cambio democrático, que realmente profundice y haga realidad, digamos, ese Estado social de derecho y ese Estado democrático que deberíamos tener en Colombia. Aprobamos los puntos, los debatimos uno a uno, leemos y socializamos los 3 puntos que tenemos y luego recogemos ideas en general en cada uno. Y creo que esto tiene que ser un momento para que los ciudadanos entiendan que las marchas son muy importantes, que estas acciones son muy importantes, pero que mientras sigamos sosteniendo un sistema democrático, las elecciones también son sumamente importantes. Y tenemos que salir masivamente en las elecciones del 22 a cambiar el estado de las cosas desde la institución. Hay que generar mayor capacidad de empoderamiento popular, mayor conciencia y entender que es una articulación de lo que estamos pidiendo en los territorios, que en últimas se tomen decisiones por los gobernantes. Yo creo que es el salto de lo social a lo político. Esa es la solución. De sus sentires convertidos en programa.
El solo ejercicio de que aquí se está intentando un poco introducir otro repertorio asambleario y de discusión comunitaria, ya no solamente el choque, la primera línea, el bloqueo, sino otras expresiones, da la posibilidad de dar una conversación muy interesante sobre esos dolores y cómo volverlos plataforma políticas. Pese a los golpes resistimos, pese a las muertes resistimos, y siento que eso motiva a la gente. Siento que eso hace que ese fuego interior por la lucha de lo justo se siembre en cada persona y quiera salir a luchar, a unirse, a cambiarlo todo. De la flor nació María y de María Redentor, de María Redentor. Colombia no va a ser la misma después de esto porque rompimos el miedo, demostramos en la calle que el pueblo unido jamás será vencido, que el pueblo es superior a sus dirigentes, que la gente abrió los ojos y el cambio es inminente, el cambio es imparable. Yo ya me voy despidiendo, me voy a puerta del cielo a recibir paz y consuelo, a recibir paz y consuelo. Sí, estoy luchando por aquellos que ya no pueden hablar. Sí, me ven llorando por mi hijo, mi hermano, mi abuelo o mi papá, por aquella mujer que se levanta a las 4 a trabajar y se quita el pan de la boca sin refutar. Colombia, tierra querida, ya no es de fe y armonía. Al pueblo lo están matando